Bueno, damos comienzo a este webinar informativo sobre el máster de formación permanente en Ingeniería de Producción y Explotación de Contenidos, en el que participa la Universidad Politécnica de Madrid junto con Radio Televisión Española. Eh, bueno, comentar desde el punto de vista del colegio la importancia de este tipo de máster en la que tratamos de ir guiando de alguna forma pues, a los graduados, colegiados, a que vayan adquiriendo esos conocimientos y esas competencias específicas en un mundo tan amplio y tan global como son las telecomunicaciones, ¿no? La parte relacionada con las telecomunicaciones en lo que son transmisiones de lo que es televisión y radio, pues es muy importante el que con independencia de los estudios que se hayan realizado, la gente, los que vayáis acabando, os vayáis especializando en este mundo, en este campo, que tiene salidas importantes profesionales, ¿no? Para desarrollarse profesionalmente. Bueno, yo lo que voy a hacer es presentar a los panelistas que os van a ir contando desde la Universidad Politécnica de Madrid, desde Radio Televisión Española, pues todos los detalles y la información relacionada con este máster, que es la tercera edición, ¿no? Ha habido 2 ediciones anteriores, con un éxito muy importante, tanto de participación como de resultados para aquellos que han participado, y la salida profesional pues está prácticamente asegurada, en el sentido de que sí, que luego hay que seguir trabajando y hay que seguirse preparando para luego ir entrando pues en un mundo tan interesante como es el de la radio y televisión. Bueno, pues yo contaros que están participando como director de máster por parte de Radio Televisión Española, Jaume Asensio, como director de máster por parte de la Universidad Politécnica de Madrid, Alberto Belmonte, Azahara Jaugey, responsable de máster del proyecto A de Radio Televisión. Perdóname, Azahara, si no digo bien tu apellido. Y también pues participará Patricia Vadillo Ruiz, que es la gestora de formación de contenidos en máster de A. Y ya sin dar más tiempo a que yo siga hablando, que creo que lo interesante es que los participantes, los panelistas, pues den todos los detalles sobre la presentación que van a hacer. Pues ya doy paso a que sean ellos los que lleven este webinar. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bueno, primero agradeceros al colegio otro año más por contar con nosotros. Esta colaboración ha sido para nosotros una maravilla. Además, tuvisteis oportunidad de venir a RTV, a conocernos directamente. Y bueno, gracias al colegio, pues muchos de los alumnos que han venido han sido a través de vosotros. Así que nada, empezamos con la presentación. Si quieres, Alberto, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos. Soy Alberto Belmonte, soy el director de este máster por parte de la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, pues la idea un poquito con la presentación de hoy es pues explorar un poquito qué es este máster, de qué va, por qué es interesante y pues todo lo que vamos a poder trabajar dentro de este. Que, bueno, que son bastantes cosas y tiene un gran atractivo, dado que lo compartimos con Radio Televisión Española, pues tiene un activo muy importante a la hora de la aplicación práctica y real de todas las cosas. Y eso es lo que queremos dejar bastante claro con esta presentación. Entonces, bueno, pues un poco por dar una frase general de presentación de lo que es el máster, creo que esta nos encaja bastante bien. Y pues el objetivo fundamental se centra principalmente en capacitar a profesionales del sector media en la gestión integral de la cadena de producción audiovisual moderna. Y aquí vienen las palabras importantes: desde la captación, producción
y hasta la explotación comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar toda la cadena de valor desde la generación del contenido hasta su emisión y recepción. Es decir, vamos a ver todas las partes que incluyen pues toda la generación de la información que se va a realizar, todo su flujo de trabajo y cómo vamos a procesarla y cómo vamos a enviarla para llegar hasta el usuario final. Y además, integrando las nuevas naturalezas de la señal y flujos de trabajo IP. Es decir, vamos a ver nuevas tecnologías, como por ejemplo inteligencia artificial, algo que se está imponiendo en muchos de las cadenas de producción de contenidos, y el mundo de trabajo que está migrando cada vez más a pues, estos flujos de trabajo IP. Es decir, antiguamente, pues normalmente todas las cosas se hacían más cableadas con protocolos bastante antiguos, con el crecimiento tan grande que ha tenido el mundo de la IP, pues mucho de la información que ahora se gestiona dentro de los centros de producción pues está migrando a estos flujos de trabajo, que es la forma actual de trabajar dentro de ellos. Bueno, pues como ejes estratégicos de este máster, varios de los puntos interesantes que se van a tratar, pues están varios de ellos dentro de la producción, desde una producción un poco de más baja definición hasta alta definición, es decir, actualmente, como sabéis, bueno, pues se están ofreciendo contenidos de gran envergadura, como 4K. Sabéis, por ejemplo, que actualmente Radio Televisión Española ofrece los canales no solo en HD, también en 4K en los televisores. Bueno, pues trabajar este tipo de información es bastante complejo porque la cantidad de información que hay que procesar crece exponencialmente. Bueno, pues vamos a ver dentro de esa cadena de la generación de información, pues cómo tratar toda esta información. Además, también se hablarán temas de audio de nueva generación. Es decir, el objetivo es que vamos a hacer una transmisión audiovisual, no solo vamos a transmitir vídeo. El vídeo va a venir acompañado de ese audio. ¿Cómo obtenemos ese audio con una calidad bastante alta que podamos recibir luego como usuarios y poder escucharlo de la mejor manera posible? Bueno, pues se tratarán también todos estos temas, además de lo que hemos comentado de esos entornos de producción IP y redes definidas por software. Es decir, esta es la forma más actual y a lo que se está migrando todas las infraestructuras antiguas que usaban otro tipo de arquitecturas y pues actualmente se están pasando a este tipo de forma de trabajo. Otro de los temas importantes que se va a trabajar en el máster y en bastante porcentaje es el uso de técnicas actuales de inteligencia artificial y tecnologías inmersivas. Hablaremos pues un poquito de todo este campo del aprendizaje, del machine learning, del deep learning, la realidad virtual, realidad mixta, es decir, cómo podemos integrar todo este tipo de soluciones en el procesado de la señal y en la inclusión pues, de nuevas formas de visualizar los contenidos. Como ejemplo de real, bueno, pues habéis visto, por ejemplo, los informativos normalmente están incluyendo muchas cosas de realidad aumentada, ¿vale? Pues, ¿cómo podemos trabajar con todo esto para integrarlo en nuestros contenidos? Hablaremos también de nuevos modelos de distribución, es decir, donde veremos pues, cómo se gestionan los protocolos de streaming, la calidad de experiencia para poder recibir las señales de manera adecuada y además pues, toda la forma de distribución actual, es decir, cómo enviamos la señal hacia el usuario. ¿La transmitimos por satélite? ¿La transmitimos por antena de televisión? Bueno, pues todo eso utiliza unos protocolos específicos que hay que tratar para poder enviar esa información de manera efectiva y que el usuario pueda recibirla en su dispositivo de casa. Y finalmente, bueno, pues hablaremos también de la explotación y el valor añadido, es decir, el contenido que se genera no es solo una cosa que viaja por los cables, la enviamos y la recibimos, es decir, podemos extraer información de él, podemos añadir información nueva. Y todo esto, además, necesita unos protocolos y una seguridad añadida. Es decir, cada vez más en estos entornos de trabajo, bueno, pues el tema de seguridad se está volviendo una cosa bastante importante para prevención de ataques y cualquier otra cosa que pueda suceder. Entonces, el máster también pues tratará un poquito esta parte de seguridad en la información.
título general, por dar unos detalles muy generales del máster, bueno, pues lo más importante que creemos y que queremos recalcar es que es un título que compartimos la Universidad Politécnica de Madrid junto con Radio Televisión Española. Es un título que se impartirá online, es decir, a través de Teams o otras plataformas cuando no sea posible por este medio. Y pues que el entorno profesional pues es bastante amplio, porque no solo vamos a trabajar con profesionales de Radio y Televisión Española, sino que habrá también empresas asociadas que impartirán ciertas clases específicas. Esto dota al máster pues, de una visión un poquito más interesante, dado que habrá ciertas clases que nos las contarán profesionales del sector. Y esto es súper interesante porque nos lo va a presentar alguien que conoce de todos estos temas. ¿Ibas a entrar? Sí, respecto a esto. A ver, aquí hay 3 ejes del máster. Uno son pues, la universidad, que vais a analizar pues, los protocolos e inteligencia artificial casi desde la base, ¿no? Desde la creación. Hay la Universidad de auténticos especialistas en cada uno de los temas que están en proyectos europeos y demás. Vais a ver un punto de vista, pues, pero hay otra parte que es de los fabricantes. Pensad que este máster lo hacemos RTV con la UPM con la RPE, y al final los fabricantes pues quieren participar y tenemos las principales empresas del sector como es Avid, como es Canon, Dolby, Alphalite, Panasonic, que van a venir, hay muchas más que van a venir a hablar, o sea, son el primer nivel de empresas fabricantes que vienen sus gerentes y sus directores de ingeniería a hablar con nosotros y explicarnos pues, cómo han diseñado cada cosa, y ya no solo hablan de RTV, por ejemplo, pueden hablar de más medios, de cómo está el sector, porque este máster es un máster hecho para gente que acabó la carrera, que se quiere meter en el sector audiovisual, y también para gente que ya está trabajando. Por ejemplo, tanto el año pasado como este han venido empresas importantes del sector que querían pues, que algunos de sus trabajadores cogieran nuevas competencias y están dando el máster con nosotros, siendo que incluso son a veces competencias de RTV, ¿no? Pero bueno, es un máster que está abierto a todo el mundo y te estás dos vertientes. Entonces, hay una parte que es la universidad, una parte que es los fabricantes y después otra parte que es RTV, donde vais a estar en contacto de gente que está trabajando en el día a día, lo que hace falta en el día a día, pues. Y ya no solamente ingenieros, que lo van a dar, casi todos son ingenieros, pero sí que hacemos pinceladas, pues que venga un periodista, que venga un productor, que venga el director de audiencias y al final, para que veáis un poco el ingeniero en qué entorno trabaja y quién son sus clientes. Pues nosotros tenemos clientes que son pues, periodistas, que son entonces, que te van a decir las necesidades ante un realizador. Entonces, bueno, era este inciso, Alberto, continúa si quieres. Sí. Vale, bueno, pues por completar un poquito la visión general del máster, bueno, pues la duración es de un año académico, comenzando en septiembre, son 60 créditos, como la mayoría de los másteres de un año. Ofertamos 30 plazas con criterios de selección, orden de solicitud, principalmente. Es decir, si cumplimos los requisitos de acceso, es decir, tener un graduado dentro del entorno europeo que esté homologado, bueno, pues el acceso sería prácticamente directo por orden de llegada. Por concretar un poquito más y ver de qué está formado el máster, bueno, pues se ha dividido en 6 bloques temáticos, más el trabajo fin de máster. Y una cosa interesante es que intentamos equilibrar bastante la parte teórica con la parte práctica. Es decir, todas las asignaturas que se van a ofertar dentro del máster, bueno, pues van a tener su componente teórico, porque hay que comprender ciertos conceptos teóricos que hay que ver para intentar pues, conocer cómo funcionan diferentes cosas. Y una parte bastante práctica, es decir, vamos a poner enseguida en práctica pues, todos estos conocimientos para poder utilizarlos en un entorno real y ver cómo aplicarlos de manera efectiva. Entonces, estos módulos, bueno, pues se componen de los que podemos ver aquí en la diapositiva. El primer módulo va a tratar pues, de la señal audiovisual, es decir, vamos a comprender cómo cómo es la señal de audio y vídeo y cómo vamos a poder procesarla
y obtener pues, una información mejor tras ese procesado que podemos aplicar. El módulo 2 se centra en equipos para audio y vídeo, es decir, esta señal de audio y vídeo debemos captarla de algún sitio, ¿vale? Entonces, pues este módulo se va a dedicar principalmente pues, a todo ese equipamiento que va a ser capaz de poder no solo recolectar la señal audiovisual, sino además de su transporte y almacenamiento para una posterior producción o explotación de esos contenidos. El módulo 3 se va a centrar principalmente en el transporte de señal, es decir, vamos a ver dos vertientes, el transporte de señal en producción, es decir, dentro del centro donde vamos a capturar la señal, y vamos a ver pues, cómo se mueve toda esta señal para poder recibirla en los diferentes entornos donde se va a ir trabajando esa señal antes de su envío. Y pues la segunda parte se centrará un poquito en la explotación, que será pues ese envío ya desde el centro de producción hacia el usuario final. El módulo 4 hablará sobre los recintos de producción de contenidos, es decir, cómo acondicionamos un plató de televisión, de radio o cualquier otro sitio donde queramos recolectar la información. Porque, bueno, pues los equipamientos hay que ponerlos de una manera, hay que situarlos de diferentes formas para poder capturar la señal de la mejor manera posible. El bloque 5 se va a centrar en redes de ordenadores, es decir, vamos a ver cómo ese nuevo mundo que se está imponiendo actualmente en todas las formas de trabajo con estos sistemas, pues vamos a ver un poquito todo ese mundo de la IP y de la seguridad en redes de ordenadores, es decir, vamos a completar pues todo ese trayecto que va a tener la señal, cómo podemos hacerlo mediante este tipo de redes y cómo podemos añadir esa seguridad para que no haya problemas con nuestras señales. Y el módulo 6 se compondrá de, bueno, pues vamos, ahora que tenemos señal, ahora que tenemos nuestra información original, vamos a procesarla, vamos a darle un valor añadido. Entonces vamos a dividir esta parte en dos asignaturas, una más centrada en entornos 360 y realidad virtual, realidad mixta y todo esto que podemos añadir a las señales, y otra parte más de procesado avanzado de señal donde pues trabajaremos la inteligencia artificial generativa para diferentes tipos de procesados que queramos hacer, metadatado automático o cualquier otra tarea que nos pueda surgir dentro de un centro de producción. Finalmente, esto se complementa con el trabajo fin de máster, donde pues la idea es que los alumnos, en base al conocimiento que han ido viendo, puedan elegir un tema que les haya gustado o alguna oferta que alguno de los profesores pueda hacer y pues les sea de interés a los alumnos para realizar pues un proyecto un poquito más complejo y detallado sobre pues algún tema que se haya visto durante el máster. Este trabajo, un segundo, Alberto. Sí. Este trabajo también hay alumnos que deciden hacer prácticas en RTV, porque bueno, ahora lo hablaremos, pero una de las opciones que damos en el máster es que el alumno puede hacer las prácticas en RTV para después meterse en el banco de datos y que le puedan llamar para algún tipo de contrato. Entonces, en esos casos, el trabajo fin de máster se hace, si el alumno quiere, con temas donde va a estar en RTV trabajando para aprovechar, ya que hace las prácticas, el trabajo fin de máster, además de las prácticas. Bueno, la metodología que vamos a seguir en el máster y continuando un poco lo que también ya me acaba de comentar, bueno, pues la idea es que esto sea una mezcla bastante teórico-práctica, es decir, vamos a ver parte teórica donde vamos a ver todos los fundamentos, todos los conocimientos necesarios, pero enseguida vamos a aplicarlo a situaciones reales dentro del entorno de producción y explotación para ver cómo podemos pues, utilizar todas estas tecnologías de manera efectiva. Como comentamos antes, estas clases van a ser online, ¿vale? El máster es completamente online y todas las clases, bueno, pues quedarán grabadas para que los alumnos puedan consultarlas en cualquier momento. Esta metodología creemos que es bastante interesante, puesto que hay alumnos que, bueno, no todos los alumnos son de aquí de España, hay alumnos que pueden ser internacionales. Claro, un alumno internacional pues a lo mejor no tiene los mismos horarios que tenemos en España y no coinciden en las clases a la misma vez, ¿vale? Entonces, con esto lo que podemos permitir es que pues gente de cualquier sitio pueda apuntarse al máster y tenga en todo momento el material para poder consultarlo y poder seguir el máster de manera sin tener ningún problema.
El entorno de aprendizaje, bueno, pues tenemos en UPM, en la Universidad Politécnica, pues bastantes herramientas que por ser alumno de la UPM tienes acceso directo. Principalmente utilizaremos la plataforma Moodle, donde se dispondrá todo el contenido que se vaya generando de cada asignatura, diapositivas, las prácticas o cualquier otra cosa. Además, en casos puntuales, podemos hacer uso de laboratorios de la escuela o incluso del Instituto Oficial de Radio y Televisión Española, y pues muchas de esas herramientas, pues, muchas vendrán directamente por el acceso que tenemos desde UPM a muchas de ellas, y otras desde la parte de RTVE, pues cuando hagáis alguna práctica, alguna cosa, ellos mismos os podrán ofrecer pues diferentes herramientas que utilizarán pues, para el desarrollo de estas prácticas. La evaluación va a ser continua. Sí, Alberto, un detalle. Aunque es online, hacemos 4 visitas a RTV, y son opcionales. Quien quiera que venga, o sea, que hay gente que, bueno, nosotros queremos que vengáis todos, pero hay gente que puede venir y gente que no puede venir, pero bueno, normalmente son visitas que os damos, una para ver TVE, como son los platós, como son las unidades móviles ya y nos conocemos. Después otra que hacemos a Radio Nacional, otra que hacemos en el Instituto de RTV con temas de innovación, que os vamos a ofrecer a los, bueno, después lo decimos, para los que estáis interesados en el máster, pues podréis pasar en la clase de este año a ver cómo es, porque haremos una visita como de promocional del máster en el Instituto de RTV. Y después otra visita que hacemos también en detalle para ver los platós, como son los platós en el acondicionamiento de recintos, donde ya nos metemos un poquito más en detalle lo que es un plató, cómo se acondiciona la acústica, la iluminación, las cámaras, ya un poco más en detalle. No visitas generales como las 2 primeras, son más generales, esto ya es un poco más de trabajo, más de práctica de la asignatura. Bueno, simplemente que sepáis que aunque es online, también damos la opción de que hay gente que está en México y no puede venir, pero bueno, los que están en España normalmente sí que la gente se acerca. Continúa, Alberto, si quieres. Sí. Sí, y bueno, continuando lo de Jaume, las visitas son bastante interesantes. Yo me he apuntado a alguna de ellas también como director y son muy interesantes porque te permiten ver muchas cosas que a lo mejor las vemos en 4 diapositivas, las ves de verdad. Y incluso hemos visto un programa de radio en directo, cómo están trabajando la gente que está detrás, es decir, esa gente que no veis, que está con los equipos, qué está sucediendo ahí en toda esa parte. Y son visitas muy interesantes porque te permiten ver en directo la realidad del trabajo día a día y del funcionamiento de todas estas cosas. Bueno, ya lo hemos comentado y ya ha comentado bastante Jaume. Creemos que uno de los mayores activos del máster es el profesorado. Por un lado, por parte de UPM, compartimos pues, esa visión técnica y tecnológica que nos hace ser UPM y creemos que podemos aportar una visión bastante importante y detallada a nivel tecnológico de pues, todas las cosas que vamos a presentar en el máster, pero es que el gran atractivo creemos que es esa parte del profesorado que viene de empresas o del propio Radio Televisión Española, donde os van a contar todas las cosas con una visión mucho más aplicada y directa, es decir, ellos son los que están día a día con todas estas cosas. Y creemos que es una buena simbiosis entre esa parte técnica que es necesaria porque hay que conocer cierta parte más teórica, quizás, por decirlo de alguna manera, pero esa visión práctica, siendo ya un máster, creemos que es el punto fundamental para poder formar a una persona que termine el máster y pueda entrar a trabajar directamente. Bueno, aquí tenemos algunas fotos de visitas que hicimos. Pues podéis ver por aquí, por ejemplo, pues uno de los platós de la Radio Nacional Española. También estuvimos viendo un poco la matriz gigante que tienen en Radio Televisión Española, donde se gestionan todos los contenidos y toda la información que se genera
en Radio Televisión Española, no solo a nivel en Madrid, en toda España. Es decir, toda la información que se genera en cada comunidad autónoma tiene que pasar por el centro de Madrid, que es el principal. Bueno, pues toda esta visita fue súper interesante porque pudimos ver en detalle pues, todo eso que se va a contar en las asignaturas, verlo en directo es bastante, te cambia la visión muchísimo y creemos que estas cosas son bastante interesantes. Sí. En concreto, esta visita fue a Radio Nacional y las fotos que tenéis ahí, unas del plató donde se hacen los informativos. Pensad que los informativos, ahora por ejemplo, este informativo ha cambiado, ahora tienes una pantalla LED. Por ejemplo, antes un informativo de radio era puramente radio. Ya cada día más lo veréis en las redes, ¿no? En YouTube, que hay programas de radio que se ven, ¿no? Y donde tienes pantallas, tienes una realización casi como en televisión. Pues esa migración también la vemos. Vemos, por ejemplo, Radio Nacional tiene una parte que está externalizada, pero hay otra parte de la red nuestra de antenas que la llevamos directamente con nosotros. Aquí está Manuel Delgado, que es profesor, que es director de toda la red de antenas que tenemos y le llevamos nosotros mismos. Y entonces, pues él nos explica, de hecho, el sistema de control lo ha hecho él mismo con su equipo, empezó así y ahora pues lo han hecho director porque ha ido subiendo y cada vez pues eso ha ido creciendo. Entonces, y de hecho, es uno de los directores para mí estrella para que hagáis las prácticas porque es una persona maravillosa y su departamento funciona muy bien. Y entonces por ahí lo vais explicando, os vais a hablar con la gente pues que mueve la tele, ¿no? Y bueno, esta fue la visita de radio. Tenemos otra tele, que no están las fotos, pero veis unidades móviles. Está con Víctor Sánchez, que es el director de medios, la primera figura técnica que tenemos en RTV, donde veis un poco un recorrido por todo. Y bueno, yo creo que son súper interesantes para la gente que no estés acostumbrado y además RTV es un medio que es pues, el más grande que yo creo que hay en España y a nivel internacional y bueno, pues creo que es muy interesante. También lo que os decía, hay otros profesionales de televisiones más autonómicas que han venido a hacer el máster o de otros medios que al final, pues este máster que es tan amplio, pues les vale pues para estar actualizados completamente, ¿no? Continúa, Alberto, si quieres. Sí, bueno, la siguiente parte de la presentación pues es un poco profundizar en estas asignaturas para comprender un poquito de qué están formadas. No vamos a dar detalles técnicos de todas ellas, simplemente pues una visión un poquito general para engancharla con la realidad en la que va a estar aplicada. Es decir, vamos a ver la aplicación directa de todas estas asignaturas que componen el máster. Bueno, pues en el primer bloque tenemos esta asignatura de señal de audio y vídeo. La asignatura es algo así como la base fundamental, es decir, esta asignatura nos va a permitir comprender cómo es el audio y cómo es el vídeo. Y una vez sepamos cómo es esta información, pues vamos a ver cómo podemos trabajarla y almacenarla. Es decir, todo lo que generemos, esa información que van a ser unos y ceros, tiene que almacenarse en un ordenador. Bueno, pues vamos a ver diferentes protocolos y formas de manera que podamos trabajar esa señal de una manera eficiente. ¿Vale? Entonces, esta señal es algo así como la columna vertebral, el inicio, que nos va a permitir comprender pues, todo el contenido que se va a generar. Dentro de este mismo bloque, pues la asignatura a continuación, que va enganchada directamente con la anterior, será procesado de señales audiovisuales, donde pues el objetivo es, vale, ya tenemos nuestra información original, nuestro audio, nuestro vídeo, ¿cómo podemos trabajarlo para hacerle pues cualquier cosa que queramos hacer con esta información? Es decir, tenemos unos y ceros almacenados que representan una información y podemos hacer o extraer conocimiento de esta información. Es decir, vamos a trabajar el audio, vamos a trabajar el vídeo y vamos a ver qué técnicas nos van a permitir pues toquetear esa información para conseguir extraer algo que nos sea útil de cara a un postprocesado posterior o simplemente para extraer conocimiento para nosotros mismos. Entonces, esta asignatura engancha directamente con la anterior de cara a poder comprender cómo podemos trabajar estas señales que ya hemos recolectado y almacenado en cualquier medio o equipamiento que sea destinado a esa captura de la información.
Y para completar un poco la triada de estas asignaturas, el segundo bloque se centra en una asignatura que es equipos de audio y vídeo en producción y explotación. ¿Qué va a proporcionar esta asignatura? Bueno, pues vamos a ver la parte hardware. Es decir, una cosa es los unos y ceros que van a viajar por ahí, que son la información y que vamos a almacenar y vamos a poder procesar, pero para poder capturar toda esa información necesitamos el equipamiento necesario. Bueno, pues esta asignatura se centra principalmente en ver cómo ese equipamiento es capaz de recolectar esa información, trabajarla y moverla hacia donde nos sea necesario. Entonces se va a Alberto, ver, pues, sí. Si quieres comento un poco esta, que al final ahí es donde más con lo profesionales que viene hay. ahora, si quieres engancharlo. Vale. Pues bien, venga. Bueno, esta es la asignatura a mí, bueno, soy el coordinador, es donde más profesionales hay de RTV y es la que, bueno, a mí es una de las que más me gusta, ¿no? Entonces aquí vamos a ver casos reales, o sea, vamos a ver cómo es un plató, todo, de un plató y de un medio, ¿vale? Desde cámaras ópticas y todo con profesionales o con fabricantes o con profesionales de RTV. Cámaras, grúas, pantallas LED, incluso los visores tipo el nuestro RTV a la carta, o sea, tipo Netflix, cómo funcionan. En este caso, por ejemplo, veremos casos como la noche electoral, ¿no? Viene, por ejemplo, Antonio Casado, que es el que hace, y Chema Chiquito, que son dos realizadores, por ejemplo, que hacen las noches electorales, las últimas de Castilla y León, las que vienen ahora son ellos también. Entonces, para que veamos un poco qué necesidades nos piden a la ingeniería, ¿no? ¿Qué cámaras tienen que estar sensorizadas para hacer, como ha dicho Alberto antes, realidad virtual, realidad aumentada? ¿Qué pedimos de las pantallas LED? Las pantallas LED sabéis que se ajustan en color a los grafistas, entonces nosotros como ingenieros todos esos sistemas se los tenemos que proporcionar como ellos quieren, la iluminación, todo, ¿vale? Y con esta asignatura vais a salir sabiendo todo de radio y de tele, al menos una pincelada grande para que no os vayáis perdidos a la hora que después vengáis, por ejemplo, a trabajar a un medio. Pues pasa si quieres, Alberto, ves pasando la siguiente. Por ejemplo, este es un planteamiento que se hace en Antonio Casado de las cámaras en un plato de unas elecciones, ¿no? Donde las pone, las que están sensorizadas, las que no, las que son, pues ahí tener, ¿no? Grúa telescópica, las que son grúas, las que están en trípode, las que tienen dedicamos a las que lleva una persona físicamente donde se va moviendo. Entonces, a la hora de esto se imbrica además con el tema, en las últimas elecciones veríais cómo estaba una parte del plató y la otra parte, en ese plató había una realidad aumentada, una realidad virtual. Entonces, la presentadora pasaba de un lado al otro, ¿no? Pues todo eso, esa técnica, para que aquello funcione y todo tiene una congruencia, pues ingeniería evidentemente está activa. ¿Vale? Ingeniería también los grupos operativos que llevan los jefes de estudio, y eso es lo que vais a pasar siguientes, Alberto, si quieres. O sea, eso es lo que vais a ver. Esta, por ejemplo, es otro ejemplo que veréis. Son ejemplos prácticos que los profesores, o la parte profesional de los profesores, pues van a hablar de sus experiencias. Para eso van, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esto habla Manuel Delgado, es un sistema que él creó, que os hablará, pues, bueno, para hacer el seguimiento de las motos en la Vuelta Ciclista. Pues los helicópteros se posicionan en función de las motos por dónde van, ¿no? Entonces, desde los helicópteros pasa la señal a cimas, donde también tenemos pues grandes camiones para transmitir la señal, ¿no? Entonces, el que crea un sistema de GPS no es nuestro propio, donde el helicóptero ve en todo momento en un mapa dónde están las motos, las que tienen más o menos cobertura, y se van posicionando para que la vuelta salga como la veis en casa, ¿no? Sin cortes. Pasa al siguiente. Y esto, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ahora viene el Mundial, pues te está viajando, por ejemplo, Víctor se ha ido allí, va mucha gente al Mundial de fútbol en Estados Unidos. Pues aquí es un poco, allí montamos una sede y aparte está la señal del propio Mundial, pero allí tenemos nuestro plató con los periodistas y eso tiene que funcionar con los platos que tenemos aquí también, ¿no? Entonces, todas esas señales que se van pasando, pues ahí tenéis un ejemplo, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Río. Nosotros somos hacemos este tipo de señales. Entonces, tenemos una parte de OBS, como veis ahí, que es el Olympic Games, que, por cierto, la directora de Olympic Games fue trabajadora de RTV y, o sea, nos conocemos bien. Entonces, al final, el Olympic te da unas señales, tienes tu propio plató, entonces todo ese compendio de señales de producción, tienes que hacer producción allí, producción aquí. Pensar también, vemos, por ejemplo, antes íbamos con cintas, ahora vamos con sistemas de edición no lineal, donde todo está grabado, todo se hace con ordenador,
Todos estos sistemas los vamos a ver y bueno, ahí hace falta, pues imaginaos, un periodista necesita un sistema de producción, de repetición, necesita iluminadores, cámaras, todo está allí y además aquí. Y todo ese compendio de señales que pasa por control central, señales externas que nos vienen. Todo ese compendio que es realmente complejo, pues lo veréis también. Por ejemplo, esto de manos de Víctor Sánchez, que es el director de medios de televisión y yo creo que es un gran conocedor. Pasa siguiente, Alberto, no sé si tenemos alguna más. Bueno, aquí también, pues lo que os decimos, veremos un estudio de televisión con las cámaras, las ópticas, la iluminación, los distintos parrillados que hay. No todos los platos son igual, no todas las cámaras son igual, ni todas las ópticas. Esta, por ejemplo, tiene un sensor, ahí lo veis en rojito arriba, MOSIS, que vale para que la cámara se posicione y a la hora de poner una realidad aumentada, pues sepa dónde ponerla y si se mueve, que se quede en ese sitio fijo. Y aquí tenéis pues, los nuevos sistemas que ha dicho Alberto de IP, muchos estudios están migrando de IP. Bueno, las ventajas y los inconvenientes, porque no es el mismo perfil de profesional que hacía falta antes que hace falta ahora. Entonces, en esa adaptación, pues también estamos los medios, que a veces es más o menos compleja y también os hablaremos de ella. Continúa, Alberto, si quieres. Y aquí, por ejemplo, veremos un control de realización, cómo se ponen unas pantallas, ¿no? Cómo se ponen, por qué se pone previo programa, que tenemos exámenes externas, qué dificultades tienes en los directos. Pensar solamente, por ejemplo, en una realidad aumentada que tenéis en un programa, esa señal ya no va en fase con el resto porque hay un ordenador por medio que tiene que meter un objeto. Entonces, como el realizador habla con nosotros, o sea, vemos el retardo, cómo hacer, ¿no? Pues se retardan todas las cámaras igual, ese tipo de cosas también vemos. Después, un tema muy interesante, viene un ingeniero de televisión, que es el que ha hecho todas las aplicaciones para, imaginaos, cuando hacemos unas elecciones, los datos que llegan del ministerio se meten en el programa, ¿no? Y aparecen en realidad aumentada, en virtual, en las pantallas, cuando hacemos el tiempo, cuando hacemos cualquier cosa. Esas son aplicaciones que se hacen con las APIs de cada uno de esos organismos y cómo se hacen, cómo se tratan. Y bueno, viene el ingeniero a explicaros que las hace el mismo, ¿vale? Aquí, pues mira, en la visita de TV vemos las unidades móviles, las mochilas que usan ahora para hacer transmisiones. Antes, pues en cada vez que te ibas a hacer una transmisión, llevabas una unidad móvil, ¿no? Y hoy en día se lleva estas mochilas que hacen un bonding entre varias tarjetas y se transmite como si fuera por la telefonía móvil, ¿no? Y bueno, visitaréis las unidades móviles, las veréis y bueno, yo creo que es ver un estudio portátil, ¿no? Que es una unidad móvil, tenemos unidades móviles que son trailers enteros, yo creo que es muy interesante, ¿no? Donde está la parte de sonido, la parte de realización y la parte de tal. Y después esta radio, por ejemplo, pues como ha dicho Alberto, visitaremos, veremos pues cómo se trabaja en un programa de radio, qué peculiaridades tienen en contra de la televisión o diferente a la televisión y también la migración esta que os he comentado hacia una radio más visual. Y Alberto continúa, que es esta parte, por ejemplo, como veis antes los platos, en la parte izquierda tenéis platos redondos, o sea, mesas redondas hechas casi por ofimática, ¿no? Por la parte que hace las mesas de ofimática, ¿no? Una oficina, mesas hechas a medida, pero redondas donde los locutores se ven. En cambio, a la derecha pues tendríamos los nuevos platos, ¿no? Más visuales, donde las cámaras les miran, donde todos los que intervienen en el programa se ven, ¿no? Porque en el anterior, si yo en este tiro de cámara, el que está aquí sentado le veo la parte de la calborota, ¿no? Entonces, en el otro, pues todos se ven, cómo detrás hay pantallas LED, cómo se realiza de otra manera, los micros ya no son, el tema de los auriculares, pues bueno, esta migración también a la radio más visual la veremos. Y, por ejemplo, los sistemas de antes trabajamos con cintas, donde había un montón de montadores que se sentaban con los periodistas a montar las piezas de los telediarios y los programas. ¿Qué pasó cuando hubo el cambio de migración a Avid, ¿no? A sistemas de edición por ordenador, ¿no? Donde tú llegabas con una memoria, la ponías en el servidor, la ingestabas y la compartía todo el mundo y los propios periodistas ya se hacen las piezas con los vídeos que quieren escoger. Pues ¿qué pasó? Pues un cisma donde los montadores ya no hacían falta 200, hacía falta 40, donde la gente se tuvo que tal, pues bueno, constantemente estamos en estos retos tecnológicos, como por ejemplo la plataforma RTV Play, que es la nueva. Esta es una plataforma que ha costado pues, esta actualización pues más de 20 millones de euros, donde hay un montón de sistemas por atrás que los veremos y os explicaremos, donde hay una parte que es de fondo documental o de
para que os hagáis una idea, una parte de gestión de archivos, porque tenemos mucho contenido que hemos ido digitalizando. Antes teníamos cintas, ahora ya no las tenemos, pero teníamos muchas cintas que hemos ido que digitalizar y crear un gran fondo con que los veréis. Veréis, por ejemplo, cómo se almacenan el contenido en unas bibliotecas, que es espectacular ver cómo se mueven por los robots por dentro, ¿no? Cambiando estas cintas de datos ya, no cintas de vídeo como anteriormente. Y esto, que es nuestro escaparate, donde no todo ese contenido se comparte, sino el contenido que quieres que el espectador vea. También vienen periodistas a deciros cómo creen que se posicionan las cosas, qué interés puede tener. O sea, vemos, es un amplio de profesionales para que vosotros salgáis del máster confiados en que si os queréis meter en el sector, pues no vais a tener ningún tipo de problema, ¿no? Continúa, Alberto. Bueno, pues continuando un poco con los bloques de asignaturas, el tercer bloque se centra en transporte y distribución. Aquí vienen dos asignaturas totalmente enganchadas. Por un lado, la primera de ellas es transporte de señal audiovisual en producción, es decir, toda esta asignatura va a introducir cómo se mueven todas nuestras señales que captamos. Es decir, yo tengo la cámara y la cámara pues está conectada a algún ordenador o a algún switch o a algún equipo que va a mover la información para que llegue al destino que tiene que llegar. Entonces, en esta asignatura lo que vamos a ver es cómo todas esas señales viajan dentro pues, de un plató, de un centro de producción, para llevarlas a todos los sitios que tienen que llegar. Es decir, el audio no tiene que ir al mismo sitio que el vídeo. Los equipos que van a procesar esa información son diferentes. Bueno, pues ¿cómo movemos toda esa información para poder llegar al sitio adecuado y que tengamos una calidad de señal que no tenga ninguna pérdida y nos llegue perfectamente? Bueno, pues esta asignatura va a tratar un poquito pues toda esa movilidad de la información dentro de un centro de producción, y se engancha directamente con la siguiente asignatura, transporte de señal audiovisual en explotación, donde en esta parte se va a ver el siguiente salto. Es decir, yo ya tengo mi señal lista para ser enviada y tengo que transmitirla pues, a los usuarios. ¿Cómo transmito esta señal? Es decir, ¿por dónde? ¿Es por satélite? Es decir, tengo que enviar en mis canales de televisión, por ejemplo, a Latinoamérica. Es decir, pues para ese caso a lo mejor necesito una transmisión por satélite. O tengo que llevarla a Torre España, donde Torre España va a hacer la difusión mediante televisión. Bueno, pues ese tipo de sistemas cada uno es diferente. Es decir, cómo se envía esa información, si es televisión, si es satélite o si es un streaming de vídeo, de lo que sea por internet. Bueno, pues para todo esto hay diferentes protocolos que nos van a permitir hacer ese envío de información de manera efectiva. Bueno, pues esta asignatura va a tratar todos esos protocolos que se utilizan actualmente para el envío de la información y el transporte para que llegue desde el centro de producción que genera esa señal hasta el usuario final. Entonces, bueno, pues la idea es un poquito captar la señal. La primera asignatura pues se centrará, oye, sí, aquí está hablando gente en la radio. Bueno, pues esa señal, ¿dónde tengo que llevarla? O en televisión también tenemos cámaras. ¿De dónde están conectadas esas cámaras? ¿Qué cables hay que utilizar? ¿Por dónde se envía esa señal? ¿Hasta dónde tiene que llegar? Y esa segunda asignatura pues tratará esa parte de, bueno, pues si tengo que enviar por satélite, necesito una infraestructura de satélite. Esa infraestructura de satélite pues son unas antenas específicas que permiten enviar a un satélite. O, por ejemplo, si es televisión, pues el tipo de antena también que necesita esa transmisión es totalmente diferente. O, por ejemplo, si estamos hablando de una unidad móvil, bueno, pues esa unidad móvil, ¿cómo envía la información que recolecta? Es decir, sale el reportero con su cámara y esa información hay que enviarla. ¿Por dónde la enviamos? ¿Nos enganchamos a un satélite? ¿La enviamos por telefonía móvil, por ejemplo 4G o 5G? Bueno, pues todo ese tipo de transmisiones y esos protocolos que nos van a permitir enviar esas señales es lo que se verán en estas asignaturas. El bloque 4 se centra en acondicionamiento de recintos, y esta asignatura, bueno, pues vuelve a enganchar también un poco con la de equipos y sistemas. Pues la idea en esta asignatura es ver cómo enlazamos y creamos pues un entorno apto para la captación de la información. Es decir, si estamos en radio, ¿cómo ponemos los micrófonos? Es decir, la acústica es muy importante.
Pero es que además la sala donde yo tengo que realizar esa grabación, bueno, pues la sala tiene que estar preparada adecuadamente. No puedo poner cualquier pared o cualquier elemento entre medias que pueda perjudicar el audio. Bueno, pues ¿cómo acondicionamos todas estas salas para captar de manera efectiva la información? Pero es que además la iluminación es un punto crítico y súper importante. Es decir, ¿cómo colocamos esos focos o esas luces que nos permiten dar mayor visibilidad al plató que se está grabando o a cualquier escena que se esté tomando? Bueno, pues en toda esta asignatura se va a tratar todo el tema de ese acondicionamiento de la sala para una mejor y más efectiva captación de la información que queremos tomar. El bloque 5 va muy enganchado a la parte de redes y seguridad, es decir, una primera asignatura va a tratar pues, todos estos temas de la tecnología TCP/IP, es decir, este es el nuevo paradigma que ha surgido y donde se está moviendo todo el intercambio de información. Antiguamente, bueno, pues se usaban ciertos protocolos que eran directamente, pues, los cables que se utilizaban, pues directamente tenían sus propios protocolos y pues la interoperabilidad era un poquito más complicada. Entonces, con el auge y visto que la gran mayoría de información se está moviendo mediante redes IP, bueno, pues los centros de producción también están migrando a esta tecnología. Entonces, cada vez más equipos y sistemas se conectan mediante este tipo de tecnologías. Entonces, la asignatura pues, pretende dar una visión completa de cómo funcionan estos protocolos de transmisión y cómo podemos crear pues, diferentes redes dentro de nuestros centros de producción para el intercambio efectivo de la información. Enganchando directamente pues, con la siguiente asignatura, Fundamentos de Seguridad en Redes de Ordenadores, donde pues, se trabajará un poquito la parte más de seguridad. Toda esta información, claro, son ceros y unos que están viajando por ahí por la red y las redes, bueno, pues son vulnerables a ataques. Tenemos que, de alguna manera, poder proteger toda esa información. Para ello, bueno, pues en esta asignatura se van a tratar pues, los temas de amenazas y vulnerabilidades que puede haber en las redes, temas de criptografía, para poder encriptar nuestra información y que sea difícilmente legible por otra persona que pueda acceder de manera externa, y pues gestionar ese control de acceso y el gobierno de seguridad. Es decir, la idea es ver cómo podemos hacer segura toda nuestra red e infraestructura que intercambia la información. Finalmente, el bloque 6, bueno, pues consta de dos asignaturas. La primera de ellas, llamada Entornos 360 en audio y vídeo, realidad virtual, aumentada y mixta. Bueno, pues esta asignatura va a presentar pues, todas estas tecnologías que nos van a permitir pues, mejorar, no mejorar, sino dar un valor añadido al contenido e información que estamos generando. Es decir, vamos a añadir información adicional que puede ayudar o dar mayor visibilidad a ciertos contenidos. Por ejemplo, aquí, Jaume, si quieres... Sí, bueno, pues bueno, aquí estáis viendo, por ejemplo, dos ejemplos que veremos. Estos son los informativos. En la parte izquierda, por ejemplo, veis un virtual window, que es un estadio de hockey, donde la parte de arriba, no sé si veis que donde está el presentador es una parte de pantallas, donde está él, pero la parte de arriba se junta lo que acaba de la pantalla con una realidad virtual, ¿no? Entonces, esto es para dar pues, una visión espacial de un campo de fútbol, de una plaza, ¿no? Entonces, esto es un tipo de realidad aumentada donde van a venir, por ejemplo, gente que nos explica un Real, que es el último render que se está usando, donde da para hacer la realidad virtual y realidad aumentada para que tenga más realidad, de sensación de más realidad. Y la parte derecha, por ejemplo, aquí veis pues los Goya, pues tenemos la figurita de los Goya y esto es una realidad aumentada. Pues viene Alphalite, que es, por ejemplo, los fabricantes de pantallas españoles y europeos más importantes, de los más importantes, es español y es Alphalite. Viene a hablar de pantallas LED, que cada día están como más en nuestra vida, ¿no? También lo vemos ya en los negocios, pues al final viene un fabricante español y Brainstorm también, que es un fabricante de equipamiento para hacer realidad aumentada y realidad virtual, de los servidores que se usan, donde llegan las cámaras, se ve dónde está cada cámara, dónde hay que poner cada objeto. Bueno, pues Brainstorm
y Unreal también. Unreal es más internacional, el resto esté aquí de España. Y bueno, vendrá también profesionales que nos hablan de cómo generar elementos 3D. Por ejemplo, dale al play, Alberto. Pensar que para hacer hoy en día, para poner cualquier elemento de realidad aumentada, pues necesitas crear elementos, ¿no? Pues cómo se crean, cómo se texturizan, cómo se iluminan, ¿vale? Y después ese elemento es el que introduces bien ahí, o por ejemplo en un programa te puedes necesitar hacer una parte de tipo cine, tipo postproducción. Nosotros también hacemos pues telepasión, muchos programas donde se hace falta una postproducción como en el cine, pues el ingeniero tiene que saber de qué está hablando, qué renders se utiliza, qué procesos, y se lo explicaremos. Viene gente de cine a hablarles también. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de realidad virtual que hemos hecho en el tiempo, donde grabamos aquí. Este plato está en la casa de la radio, ahora no, ahora está en el estudio 3, lo veremos también, un gran plato verde. Entonces de esto, por ejemplo, sacamos un especial del tiempo en la luna, pues hacemos un virtual que es un poco espectacular, porque al final detrás tenemos la audiencia, ¿no? Y hay que pensar que esta espectacularidad pues siempre es muy agradecida. Así que esto en estas asignaturas lo hablaremos. Pasa si quieres. Aquí, por ejemplo, pues la diferencia, hablaremos de entre cómo se produce con pantallas LED. Aquí tenéis el Mandalorian, hablaremos de ello. Donde, por ejemplo, veis que hay pantallas, hay un cielo que es real y cómo se hace esa unión y por qué se usan pantallas y no se usan verde, cómo se hace esa unión después pues, entre esas pantallas y el cielo para que parezca que no pasa nada. Hay una parte que es real, como esa nave que está ahí, y en la parte derecha, pues bueno, tenéis una realidad extendida en televisión hecha pues en las pantallas del propio programa. Todo esto lo veremos, hablaremos de renders, hablaremos de un poco de todo. Bueno, continúa, Alberto, si quieres. O esta parte es la de inteligencia artificial. Alberto, si quieres, que tú das. Sí, nada, introduzco la asignatura y comenta algunos ejemplos. Bueno, pues para terminar un poquito el bloque de todas las asignaturas, en el bloque 6, pues la segunda asignatura es procesado avanzado de señal audiovisual. La idea de esta asignatura pues, es entrar pues, en todos estos temas actuales de inteligencia artificial, generación de información y contenidos y pues tratar un poco todo este aspecto de una manera no tan teórica, sino bastante más práctica. Es decir, vamos a ver cómo podemos generar información que sea útil y que podamos usarla para incluirla en cualquier flujo de trabajo o cualquier información adicional. Entonces, aquí Jaume, si quieres comentar un poco. Bueno, dentro de esta asignatura también tenemos una parte de, por ejemplo, dar al play, es de trajes de sensores en movimiento, que también usan IA cada día más para pulir para pulir los movimientos. Haremos una práctica en el instituto, que es a lo que os vamos a invitar el día 29 de abril, por si queréis, por ejemplo, ver un poco cómo hacemos esas prácticas, donde un alumno se pone un traje, se mueve, después ese movimiento cómo lo pasamos en este caso a un robot, cómo se hace un escaneo, pasa si quieres, y después en esta, por ejemplo, también un escaneo, también veremos cómo la fotogrametría, cómo se escanean objetos, ¿vale? Para darle al play si quieres, para cómo se escanean objetos, en este caso soy yo, o sea que tenemos los derechos. Y entonces, bueno, pues para que veáis, ahí voy, a camino, soy yo mismo, ¿no? Entonces, pues como esto antes era impensable, y hoy en día pues se están vendiendo incluso los derechos digitales de actores para que puedan estar en su casa y se hace la película niños con IA, o sea que para que veáis cómo todo evoluciona, y evoluciona muy rápido, y en estas asignaturas nos vamos adaptando además, porque cada año la vamos actualizando porque lo que era ya no es. Entonces, estamos muy, por ejemplo, avatares con IA, cómo lo usamos en elecciones, cómo viene una persona de la liga a hablarnos cómo se usa en deportes. Y pasa al siguiente. O sea, la IA, por ejemplo, que cuando empezamos el máster teníamos como unas pinceladas, ahora casi en mitad de asignatura o más ya es todo IA, ¿no? Pues hablaremos de prompts, cómo se hacen los prompts, qué peculiaridades tiene. Dale al play si quieres, Alberto, y cómo de este prompt, por ejemplo, que te habla pues un time list de la cámara se va moviendo y tal, como al final sacas pues un contenido donde tú vas con una cámara en un museo. O sea, imaginaros el cambio de paradigma del sector donde ya no te hace falta ir a rodar, donde no te hace falta mover un montón de producción para hacer algo que con un simple texto lo puedes hacer. Veremos los pros y los contras, las incongruencias que ahora hay, los tipos de aplicaciones. No todo es tan fácil y entonces un poco esas últimas asignaturas son pues eso, de estar
en la ola, ¿no? En el último, para ver cómo estamos y también introduciros y que sea más fácil para vosotros empezar estas nuevas tecnologías y no desde cero, ¿no? Muy bien, pues para ir acabando, simplemente unas pinceladas de por qué nos parece interesante el máster para todos los profesionales que estén interesados. Creemos en primer lugar que el valor diferencial y el contexto que tiene el máster es que, por un lado, es un máster pionero, es el primer y único máster en España especializado en este tipo de soluciones, es decir, en lo que es ingeniería de producción y explotación de contenidos. Por otro lado, el interés principal es que cubre la creciente demanda de ingenieros que puedan gestionar toda esta cadena de valor. Es decir, esta parte de generación de contenido, de explotación y de producción cada vez está creciendo más y más y más. Y el problema actual es que si no estamos actualizados, nos quedamos obsoletos en este campo. Es decir, están cambiando las tecnologías, están cambiando las formas de trabajo, los diferentes protocolos y formas de conexión. Bueno, pues hay que estar actualizado y este máster pues propone una visión bastante actual de todo este sector que va cambiando rápidamente con el tiempo. Otro de los puntos importantes es el aval de Radio Televisión Española. Después de estas 2 ediciones que hemos tenido, bueno, pues es un gusto trabajar con ellos, todo lo que nos ofrecen y todo lo que tienen allí. Es decir, el poder juntar esta parte a lo mejor más técnica de universidad politécnica con esa parte real de los estudios de Radio Televisión Española y ver todo aquello enlazado directamente y con aplicaciones reales, es decir, viendo en directo cómo se genera esa información, que a lo mejor en la universidad te quedas un poquito en algo más teórico, y llevarlo a la práctica directamente porque lo vemos de manera real. Bueno, pues eso creemos que es uno de los puntos muchísimo más importantes que otros que podamos tratar. Y pues finalmente esa especialización total, es decir, lo que propone el máster es tocar un poquito toda la cadena de producción y explotación. Esto no quiere decir que el ingeniero final del máster tenga que ser experto en todo. Es decir, a lo mejor hay algún alumno que le interesa más la parte de producción directamente, hay otros más especializados o les interesa más la parte de explotación. Bueno, pues el máster propone esa formación integral que luego puedes especializar en donde más te interese. Y además esto engancha muy bien con el trabajo fin de máster, es decir, el trabajo fin de máster al final va a ser un trabajo mucho más profundo sobre alguno de los temas que hayáis tratado en el máster. Y esto es interesante porque ahí podéis profundizar quizás más en ese apartado que os haya interesado, llamado más la atención durante el curso. Aquí, si quieres, Jaume. Sí, bueno, quería que participara Zara, que es nuestra coordinadora de másters, y Patricia, que al final no habéis participado y sí que me gustaría que las conocierais porque para el máster son muy importantes las dos y son las que nos gestionan el día a día el máster, nos ayuda mucho y bueno, si quieres a Zara hablar de las prácticas y Patricia, cómo es la dinámica del día a día del curso. No te escucha, Zara. ¿Bien ahora? Sí. Sí, perfecto. Bueno, yo quería sobre todo enmarcar un poco lo que acaban de decir Alberto y Jaume dentro del proyecto AZ y decir que evidentemente este máster, como decían, es un máster pionero. Los másteres que se pusieron en marcha
entre los cuales está este dentro del proyecto AZ en estos 4 años, han sido másteres que se hizo un análisis de mercado, necesidades que tenía el sector del sector audiovisual, y este máster sale de un estudio de mercado real sobre las salidas profesionales que actualmente tiene el sector audiovisual. Entonces yo creo que ahí es muy importante lo que han dicho, de que es pionero, que es muy actual y que está muy enfocado a la profesión. Es decir, a la inserción laboral, ya que las personas que hacen este máster estén preparadas para las nuevas demandas y las demandas que tiene este mercado. Y bueno, algo esencial y que además es transversal a lo largo de todo el programa educativo es que es práctico, es muy práctico. Lo que se quiere sobre todo es salir un poco, ¿no? Como decía Alberto, pues hay que a veces hacer un poco de teoría y hay que entre paréntesis la teoría, ¿no? Es decir, explicar cosas, si no, no se pueden entender luego las cosas que haces a la práctica tampoco, pero todo siempre basado en trasladar esto a la realidad práctica, ¿no? Que es lo que nos explicaba Jaume de cómo se usa todo esto, ¿no? En un medio como es la Corporación de Radio y Televisión Española. Y para eso, y ahora le daré la palabra a Patricia, porque es un eje también muy importante de la gestión de este máster, se hacen prácticas en Radio y Televisión Española. Esas prácticas te dan la posibilidad de poner en marcha, ¿no? Y de poner todo eso que has ido aprendiendo a lo largo de unos meses, que te han ido enseñando, que has ido viendo esa realidad de tú mismo, ¿no? O tú misma, ponerte a trabajar en un área bajo la dirección de una persona, con compañeros y compañeras que están allí contigo, y poner eso en marcha, ¿no? en un ámbito de realidad total, ¿no? Además de, ¿no? Que yo creo que te posibilita, es decir, haber aprobado el máster y haber hecho unas prácticas satisfactorias, ¿no? O al revés, digamos, haber hecho unas prácticas satisfactorias y haber aprobado todo el máster, te permiten entrar al banco de datos, ¿no? de RTV, que es un medio de contratación para la corporación. Entonces yo creo que ahí hay muchos puntos, ¿no? Sí. De hecho, Azara, sabes que 2 alumnos de la primera edición están trabajando en RTV actualmente y yo los veo. Y entonces, bueno, pues están muy contentos. Lorena y Santi, de la primera edición, bueno, están muy Es contentos. verdad, además que están muy contentos, e incluso hay otras personas, si no me equivoco, que han podido colocarse en otras ¿no? instituciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la realidad es que hay una inserción laboral y que solo estamos Bueno, haciendo la segunda edición de este máster, es decir, que yo que sepa no hemos... que igual hay más, que yo ya, Sí. que yo no sé, o sea, que estáis en el banco de datos y os pueden ir llamando, que no es Sí. que es para 2, sino que puede ser todos. Es verdad que hay una parte de profesionales, tú lo sabes, Azara, que que no querían hacer las prácticas, o sea, que realmente es para una actualización. Exacto, entonces yo creo que, exacto, como decía Jaume, también hay personas que hacen este máster o personas que queréis hacer este máster, no tanto porque vuestra vocación sea encontrar un trabajo o entrar a la corporación, pero a lo mejor porque la vocación es, yo tengo un perfil profesional, llevo muchos años trabajando o ya llevo unos años trabajando y lo que quiero es actualizarme, o lo que quiero es dentro de mi propia institución o mi propia, pues poderme colocar de otra forma, ¿no? Es decir, o recolocar, o que mis funciones cojan otro sentido, ¿no? Es decir, al final todos, la formación permanente es necesaria, como sabemos, porque trabajamos muchos años, y lo bueno es tener esta posibilidad de ir avanzando, ¿no? Dentro de nuestro perfil profesional. Entonces, realmente es un máster que cubre muchas necesidades de diferentes tipologías, desde la persona que quiere entrar o que quiere cambiar de sector, desde la persona que quiere actualizarse o desde la persona que tiene un interés, ¿no? Por ejemplo, un compañero del Instituto de Radio y Televisión Española, que es jefe de medios, y quería pues acabar de entrar en materia en conceptos que a lo mejor pues se le quedaban un poco distantes, ¿no? Sin más, ¿no? Entonces yo creo que tenemos diferentes perfiles y que es un máster sobre todo, y eso es verdad, del que no hay ningún otro. Es decir, si alguien intenta buscar información de un máster como este, no lo va a encontrar. Y le voy a dar, disculpar, porque a lo mejor hay un poco ruido de fondo porque estoy en un ambiente abierto de trabajo. Le voy a dar la palabra a Patricia, que yo creo que os puede explicar más la dinámica de las prácticas en el día a día de una persona aquí en RTV,
y animaros a las personas que estéis interesadas en este máster a venir al Instituto de Radio y Televisión Española, que estamos organizando una visita donde, bueno, de hecho la visita ya la tenemos organizada para los estudiantes del máster, los estudiantes del máster actuales, pero lo que queremos es que podáis venir, participar en esta visita que tenemos en Radio y Televisión Española en el Instituto y también poderos dar un poquito más de información sobre cómo funciona el tema de las prácticas, la entrada al banco de datos y otros temas que os puedan surgir de interés para vuestro conocimiento. Entonces, Patricia, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Jaume y Alberto, por todas las explicaciones. Gracias, Luis, por la presentación. Has dicho muy bien mi apellido, ningún problema. y gracias, Patricia. Gracias. ¿Me escucháis bien? Muy bajito. Es que estoy en la oficina, no sé si... ¿Me escucháis ahora un poco mejor? Bueno, habla Patricia, te escuchamos. A ver si puedo cambiar... ¿Cómo me escucháis ahora? Igual, bajito. Igual. A ver si ahora Antes- un poco mejor. ahora Nada, mejor. Ahora mejor. ¿Mejor? Vale. Sí. Pues nada, os cuento un poco el tema del proceso de prácticas. Lo que hemos hecho estas 2 ediciones es, bueno, todas empiezan en el segundo semestre, pues a partir de febrero o marzo, y lo que se hace antes de empezar es preguntar a la gente que está interesada, porque como ya ha explicado Azar, ha explicado, ya me ha explicado Alberto, ha explicado todo el mundo, no son obligatorias, para dar la opción pues que el máster puede hacer todo el mundo, inclusive personas que trabajan, y así pues no estás obligado a hacer las prácticas sí o sí para poder tener el máster. Entonces, para aquellos que están interesados e interesadas, pues se os pregunta pues en qué área queréis hacer las prácticas, y a raíz de lo que más os guste, se va buscando pues el hueco, la persona que va a tutorizar en esos 2 meses, que son 2 meses, entre 2 meses y o 200 horas de práctica, y pues normalmente suelen ser de lunes a viernes, aunque se puede buscar una opción más tirando al fin de semana, depende un poco de personas que trabajen y a la vez queráis compaginar vuestras prácticas. Ha habido algún caso puntual, pero no es lo habitual. Y cuando ya comenzáis, pues como vais a estar un poco compaginándolas con las clases, sí que intentaremos un poco que podáis tanto ir a las prácticas como a asistir a clases. Pero bueno, como las clases se graban, pues si faltáis algún día no habría ningún problema. Y luego, como ha explicado Zara, pues cuando ya se tienen las prácticas y las cumpláis satisfactoriamente, es decir, que las aprobéis, entráis al banco de datos y es pues una de las vías para que os puedan llamar para trabajar, porque como ha dicho Jaume, hay ya 2 personas de la primera edición trabajando y en breve, vamos, el mes que viene empezarán pues las personas interesadas de este año, empezarán sus prácticas en RTV. Y creo que no me dejo nada más. Jaume, ¿me dejo algo a dar? No. Bueno, Patricia, los que os apuntéis la veréis en el día a día porque es la que controla que la clase online esté, que todos los alumnos, los profesores, las que le quebramos la cabeza porque de pronto, bueno, todos los problemas, Patricia está ahí en el día a día ya. Los que os apuntéis veréis y es un gran apoyo para nosotros. En principio ya está, no sé si hay alguna transparencia, Alberto. Pues Y ya. una última que la hemos comentado en realidad. O sea, un poquito el perfil del alumno, pues ya lo hemos comentado de manera general, es decir, habrá gente más interesada en actualizar contenidos, habrá gente muy interesada en hacer las prácticas, en hacer todo. Perfil principal, bueno, pues graduados, principalmente sector cercano a telecomunicaciones o tema imagen y sonido, audiovisual, multimedia, incluso informáticos, también sería un perfil que puede casar muy bien con este máster. Requisitos de acceso, simplemente pues tener un grado equivalente del sistema europeo que cumpla pues lo que tiene que ser un grado general. Y bueno, pues no es obligatorio, pero sí es interesante pues al menos tener una pequeña formación previa en algo relacionado con audio y vídeo. Con esto cerramos un poquito toda la presentación y bueno, he dejado aquí un QR que por si queréis trastear un poco, que os manda directamente a la página de preinscripción de la Universidad Politécnica de Madrid, donde está
pues un poco la información general del máster y el enlace a la página web, que es la que veis ahí en la imagen, ¿vale? Y todo esto lo podéis encontrar en este enlace. Y con esto, no sé si quieres, Jaume, añadir algo. Si no, nada. Empezamos en septiembre y os mandaremos a través de Luis, del colegio, para los que queráis venir a la visita el día 29 de abril, os queráis acercar, pues os daremos la información. Y gracias, Luis, si quieres acabar. Por nuestra parte ya está todo. Bueno, por mi parte, agradeceros a vosotros la presentación tan detallada que yo creo que habrá clarificado muchísimo a los asistentes. Desde luego, si yo estuviera entre 20 y 50 años, seguro que lo hacía porque es súper interesante. Esto yo invito y animo a todos los participantes a que asistáis a este máster que, como ha comentado Alberto y Jaume, es un máster pionero que aúna lo que es la parte de conocimiento y la parte práctica, sobre todo, para formaros en ser unos grandes profesionales en todo este ámbito. Y bueno, y agradecer también a Zara y Patricia pues todas las aclaraciones con respecto a lo que es el día a día de lo que va a ser los estudios en los que vais a participar. Y por mi parte, pues nada más. Agradecimientos y, como ha comentado Jaume, recibiréis pues la invitación para el día 29 de abril para las instalaciones del Instituto de Radio y Televisión Española. Y nada más por mi parte. Ya solamente despedirme de todos. Un inciso, tenemos una pregunta, que si pueden hacerlo personas de 60 años el máster. Sí, sí, claro, no hay problema. Sí, no hay ningún problema. Edad no es un... Sí. La edad no es un problema. No es un problema para nada, solo faltaba. No. Vale, perfecto. El otro día Muchas gracias. Un máster que publicó una noticia de un señor, un ingeniero de 91 años que había hecho un máster en inteligencia artificial. Entonces, no hay ningún problema, entiendo yo, en que tampoco la edad sea un problema hacer este máster. Lo importante es adquirir conocimientos y luego llevarlos a la práctica. Genial, ya no más preguntas. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Pues bueno, pues aquí despedimos el webinar y nos vemos en la próxima. Muy bien. Bueno, gracias, hasta luego, adiós. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao.